vamos a hablar del amor propio, de las heridas, de cuidar el corazón, de la depresión, de las pérdidas, pero al mismo tiempo, ¡qué belleza! Mario Alonso Puig e Ismael Cala, aquí en Conversation Loves. Vamos a hablar del amor. El amor real, el amor eterno, ¿existe? La verdad que yo creo que amar es una tarea. Una vez leí algo que me dejó, wow, qué interesante. No sé si lo he practicado bien, porque la frase te confronta. Amar es la desinteresada tarea de crear espacios para que el otro sea quien es. Nosotros intentamos amar desde nuestros prejuicios, limitaciones, expectativas, y eso no es amor. Yo sí creo que existe el amor eterno. Es el amor a lo sagrado que hay en ti. Cuando uno se conecta con que hay que amar cada respiración, porque cada inspiración es una ofrenda a la vida que tú devuelves cuando exhalas, tú dices, ¿cómo no amar quién soy? Ahora, lo que pasa es que muchas personas no se conocen, y yo he aprendido mucho esto de Mario, que tú no puedes amar aquello que no llegas a conocer. Y hay mucha gente que no se toma el tiempo de conocerse, por lo tanto, como dijo Sócrates, Le pasa mucho sentido. exactamente, si tú no te conoces, no puedes cuidar bien de ti. Pero sí existe el amor eterno. También encuentran que también hay un punto que las personas también esperan que el otro es, como yo digo, la salvación de Superman, ¿no? O la Mujer Maravilla. O sea, que la otra persona tenga que salvarlo. Y cuando no lo salva, le entra la depresión, le viene ya el corazón partido. ¿Cómo podemos hacer para sanar esas heridas? Vamos a ver, yo creo que hay distintos tipos de heridas. Hay heridas en la identidad, hay heridas en la relación. ¿Qué es una herida en la identidad? Una herida en la identidad es cuando una persona considera que no es lo suficientemente digna para ser amada. Una herida en la relación es cuando una persona ha experimentado una gran decepción con alguien a quien consideraba que amaba, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos curar esas heridas? Yo creo que hay distintos abordajes. El primer abordaje, obviamente, es un abordaje psicológico, es decir, tenemos que ser capaces de reinterpretar nuestra historia, de saber entender cosas que se nos escapan. Y el siguiente es un abordaje espiritual. Desde mi punto de vista, las heridas más profundas, las que más se resisten al abordaje psicológico, son absolutamente asequibles desde la dimensión espiritual. Y entendiendo por espiritual la capacidad de trascender, la capacidad de ver, por ejemplo, en aquella ofensa, en aquella herida, no maldad, sino ignorancia. Y sobre todo en algo que nos cuesta mucho, 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 que es la capacidad real y profunda de perdonar. De perdonar. Sí. ¿Por qué le cuesta a tantas personas perdonar? No, por Dios. No. ¿Por qué? Yo siento que porque nosotros vivimos desde una mente fragmentada, desde el ego. No nos sentimos capaces de ser parte de un todo, no nos sentimos como parte de esa constelación de sabios que somos. Exacto. Y que todos somos uno. En el momento en el que la mente y la identidad socialmente construida empieza a compararte y separarte de los demás, los agravios de otros te los tomas todos personales. En el momento en el que tú te sientes conectado como conciencia con todos los demás, empiezas a entender, como decía Mario, y dijo Jesús en la cruz, Padre, perdonadlos, no saben lo que están haciendo. Volvemos al tema de la ignorancia. Entonces, claro, no perdonamos porque somos espiritualmente ignorantes de que en el proceso de perdón yo no estoy excluido. Yo soy parte de cualquier conflicto que vivo. Nada me pasa a mí, yo soy parte de lo que me está pasando. Entonces, el perdón es un autorregalo, es una solución espiritual para que la herida quede, pero tú extraigas el veneno. Entonces, Si lo reconoces. Claro, pero es que... Porque si no, vuelves otra vez y caes de nuevo, ¿no? Caes cada vez más en otra dirección distinta, Sí. en otro tiempo distinto, Sí. porque no llegas a entender por qué te pasan las Pero cosas. ahí entonces hay un poquito de automatismo y falta de observación consciente, porque la verdad en eso yo soy un poco firme conmigo. Yo digo, un error mientras estoy aprendiendo es un error de evolución, pero 3 errores consecutivos cuando ya sé lo que estoy haciendo es estupidez humana. Sí, está en Entonces, ti reconocer, claro. entonces es como que vivir con un poco más de presencia consciente y menos automatismo, ¿no? Sí. Para ti, ¿qué es la espiritualidad? ¿Y cómo podemos ser más espirituales? ¿Qué preguntas más buenas haces, Lucía? Para mí, lo que Ismael ha hecho es definir de una forma muy clara la espiritualidad. La espiritualidad es el reconocimiento de que somos uno, de que Amén. la separación que vemos no es real.
como decía el propio Einstein, es una alucinación de la mente. Que lo distinto no tiene por qué ser distante. Para mí no hay una espiritualidad real si no ves en la otra persona un hermano, una hermana. Es decir, si no amplías las dimensiones de tu familia, en el sentido de que tratas bien a todo el mundo, de que procuras ver lo que puedes dar y no solo lo que puedes sacar, para mí solo si vas desarrollando esa disposición a ver en las otras personas lo mejor, lo que muchas veces se ocultan incluso a ellas mismas, si no haces eso no hay espiritualidad. Entonces al final la espiritualidad ¿a qué nos lleva? A conectar o a reconectar, porque en realidad nunca desconectamos, vivimos una ensoñación de que estamos desconectados, eso no quita la realidad es que estamos conectados, volver a reconocer esa conexión que hay entre todos. Para mí eso es la espiritualidad. Entonces es cómo tratas a los demás, cómo tratas a los animales, cómo tratas a la naturaleza, cómo te tratas a ti mismo. A ti mismo. ¿Qué y cómo te dices? respetas a ti mismo, Exacto, claro. ¿qué te dices? Ante el error te humillas. Ismael estaba diciendo algo muy interesante. La diferencia entre un error y un fracaso. Un fracaso es un error del que no has aprendido nada. Nada, claro. Si tú ante un error, y todos cometemos errores, yo todos los días, te insultas, te humillas, te degradas, nunca podrás aprender. ¿Y qué dirás? Yo soy así. No, tú no eres así. Tú vives de esa forma porque siempre te tratas de la misma manera. Nunca tienes una palabra de amor, nunca tienes una palabra de apoyo, nunca eres tu mejor amigo, tu mejor amiga, sino que eres el más devastador de los enemigos contigo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí no hay espiritualidad. Claro, ahí no hay espiritualidad, ahí no hay nada de reconexión con la esencia, solo hay juicio, no hay cercanía, no hay encuentro. Entonces, yo creo que a veces convertimos la espiritualidad en algo tremendamente esotérico y es increíblemente sencillo que no simple. Y a mí me encanta porque al doctor venir del mundo de la medicina y la ciencia, pero además mezclar el tema de la espiritualidad, es algo muy complejo y por eso me fascina escucharle, porque tiene lo mejor de los dos mundos, porque mucha gente habla del espíritu y se va solo a lo religioso, a lo místico, elevado. Y yo le digo, hablemos de Einstein. Sí, porque lo que ve mucho es propaganda. Claro, hablemos de Einstein y entendamos que fue una mente brillante científica y que se dio cuenta que había algo que regía este mundo y que no era la materia, era la energía. Cuando Einstein dijo la energía es la entidad gobernante sobre la partícula, entiéndase la materia, estaba refiriéndose a la locura de los físicos de no entender cómo este universo a un nivel subatómico es energía, es casi nada. Son partículas de luz moviéndose, entrando y saliendo del estado de la materia a la onda y de la onda a la materia, ¿verdad? Entonces, para mí espiritualidad es la esencia de lo que somos antes de convertirnos en materia y lo que seguiremos siendo después de desaparecer como materia. Claro, es eso. Ese es el espíritu. Y esa es la diferencia de que un cuerpo, como ayer recibí la noticia de que una de las personas cercanas tuvo un infarto letal y de un segundo al otro, ese cuerpo ya dejó de tener energía vital y empezó a enfriarse, a perder calor y por lo tanto, ¿cuál es la diferencia? La materia era aparentemente la misma, pero ya no hay espíritu. Entonces, eso es lo que somos. Somos un espíritu en movimiento, en fluidez constante a nivel de cuerpo, de mente, de conciencia. Y no hay nada más bonito que nosotros entendamos de que realmente es más importante nuestra energía para manejar nuestro espíritu que nuestro intelecto para tratar de controlar nuestra materia. Claro. Además, también personas que ya están en la frecuencia que ya tú tienes, que son muy elevadas, cuando tienen una pérdida de un ser humano, o sea, un amor, o un hermano, o una persona que te tiene mucho cariño, a veces no entienden la pérdida. Entonces se ahogan en la depresión, se ahogan en el sentimiento de culpa, de que no estuvieron ahí, no te dejaron las últimas palabras. ¿Qué tú harías o cómo tú le aconsejarías de cómo encontrarse ellas mismas con un camino más espiritual para poder entender la muerte? El tema de la muerte es un tema maravilloso. De hecho, en el libro que al final del podcast les voy a regalar, El arte de escucharte, hay varias poesías y hay una que tiene que ver con la muerte, porque yo he tenido que aprender a no temer a la muerte.
Cuando yo leí que uno de los 5 venenos, según la cultura védica, los 5 kleshas, es la ignorancia espiritual, el confundir lo eterno con lo efímero, el tener miedo a la desaparición del cuerpo físico porque te hace vivir a medias. Si tú tienes ese miedo, y no es un miedo que te hace estar presente todos los días, celebras tu cumpleaños una vez al año y el resto de los años estás anticipando lo que no quieres que suceda, ¿no? Que es la muerte. Claro. Entonces lo he tenido que trabajar mucho. Hoy, yo la verdad te digo que para mí la muerte es el premio a una vida bien vivida. Y la verdad que no temo mucho a la muerte porque todos los días tengo la presencia de decir, ¿qué estoy haciendo con mis 86.400 segundos de hoy? ¿Los estoy invirtiendo o los estoy malgastando? Yo creo que la muerte es un lindo recordatorio para tener presencia. Obvio, es más fácil tener a nuestros seres queridos vivos para que ellos te reclamen atención, vengan a visitarte, necesiten de ti. Es más difícil el trabajo espiritual de un ser humano cuando desaparece el cuerpo de un ser querido, pasar el duelo, que es necesario, va a haber nostalgia, va a haber sentidos que ya no van a tener la experiencia sensorial con esa persona al escucharle, al verle, al tocarle, pero está la magia. Al no tener cuerpos, ellos son conciencias y energías de alta vibración que siempre estarán presentes tan pronto les invoques. Claro, son seres de luz que ya pasaron a un plano celestial. Entonces Y yo están siempre tengo contigo. mejor relación hoy con mi padre que cuando vivía. Mucha mejor relación. Mi padre hoy es una persona que ya no es persona, pero tiene una conciencia de luz pura. Cuando vivía, era un cuerpo secuestrado por la esquizofrenia. Sí, Era un cuerpo padre que tiene una secuestrado por obsesión. una mente en la que yo no recuerdo un abrazo de mi padre, solo jalones de oreja. ¿Ves? Y mi reconciliación de hijo a padre y el proceso de perdón ha sido espectacularmente maravilloso una vez que mi padre ya no tuvo cuerpo. Porque al no tener mente analítica y no tener ego y no tener prejuicios y ser solo luz. Exacto. Entonces, la muerte muchas veces es una gran bendición para reconciliarnos y mejorar evolutivamente la relación con un ser querido. Y de hecho yo celebro la muerte de mi padre y su fallecimiento no como el día de su fallecimiento, sino como su cumpleaños en la vida eterna. Entonces, Y está más una vivo. celebración de vida. Es una celebración de vida. Está más vivo que antes, por lo menos en mi vida y en mi presencia, ¿no?